101 Heavy, when you have time, can you give me the fuel remaining in minutes, or in minutes? Okay. And see, it can take us down in a situation like this because we're really, stuck and there's no fuel. Es la mañana del 11 de septiembre del año 2018 y el vuelo 101 de Air India se encuentra en un momento crítico. La aeronave se acerca a la pista del imponente Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, para realizar un segundo intento de aterrizaje. Sin embargo, los instrumentos de navegación han arrojado numerosos fallos inesperados desde el inicio del vuelo, y la tensión en la cabina es palpable. Este no es solo un relato de vuelo, es una historia de decisiones humanas y comunicación con la torre de control, para manejar una situación que amenaza la seguridad de 342 pasajeros y 15 tripulantes. ¿Conseguirán los pilotos del vuelo 101 de Air India evitar la catástrofe esta vez? Acompáñanos en esta increíble historia del vuelo 101 de Air India, donde la pista de aterrizaje del aeropuerto John F. Kennedy se convierte en el escenario de un desafío aéreo sin precedentes. Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, Delhi. 11 de septiembre del año 2018, nos encontramos en el punto de partida del vuelo 101 de Air India. Es una cálida noche, con una temperatura de 28 grados Celsius, y la aeronave con 342 pasajeros y 15 tripulantes se preparaba para su vuelo de 14 horas, con destino el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, Estados Unidos. La ruta que seguiría el vuelo de Air India sobrevolaría países como Pakistán, la zona norte de Europa, el Océano Atlántico, Canadá y finalmente llegaría a Nueva York. La aeronave de este vuelo era un Boeing 777-300, estrenada por la compañía Air India en el año 2009. Contaba con dos motores de alcance extendido, del modelo GE90-115B, el Boeing 777. Normalmente es pilotado por dos pilotos, pero debido a que este vuelo tenía una duración de 15 horas, contó con 4 pilotos. 2 de ellos eran los pilotos principales, y los otros 2 como tripulación de relevo. El comandante era el capitán Rustom Palia. Estaban en buenas manos, ya que contaba con más de 3.500 horas en este modelo de avión. Junto con él viajaban el primer oficial, el capitán Vikas, el comandante Sushant Singh, y el primer oficial, el capitán D.S. Bhatti, todos ellos con muchas horas de vuelo acumuladas en este modelo de aeronave. Mientras la tripulación y los pasajeros se acomodaban, los técnicos detectaron anomalías en los instrumentos de navegación durante la revisión previa al vuelo. Una de ellas era la unidad de potencia auxiliar del APU, que no funcionaba. La APU es similar a un generador, que produce la electricidad necesaria para el funcionamiento de la aeronave, en caso de que los motores principales no funcionen, por ejemplo cuando está en tierra. También proporciona ayuda para arrancar los motores. Ya que la APU no es esencial para volar, los pilotos acordaron que esto no era crítico, y decidieron continuar con su vuelo a Nueva York en esas condiciones. Antes de partir, el capitán Palia solicitó cargar combustible adicional. Esto no fue un capricho, sino una respuesta ante la posibilidad de imprevistos, debido a los problemas detectados y a las condiciones climatológicas que podrían requerir el desvío a otro aeropuerto. Esta precaución se convertiría en algo crucial más adelante. Mientras la aeronave se alineaba en la pista de despegue, la tripulación de nuevo se enfrentaba a la decisión de proceder con el despegue a pesar de las anomalías o abortar la misión por precaución. Finalmente decidieron partir, aunque con algo de retraso. El vuelo despegó con normalidad y al principio todo iba bien, hasta que se acercaban a la primera hora de vuelo. La aeronave se encontraba sobrevolando Pakistán, cuando apareció un mensaje de advertencia en la pantalla de mandos, que decía radioaltímetro de fuente única. Para ponernos en contexto, vamos a explicar brevemente cuál es la función de un radioaltímetro. El radioaltímetro es una especie de sensor de altura en un avión, que indica al piloto a qué distancia se encuentra la aeronave del suelo. Esto lo hace por medio de ondas invisibles que rebotan en el suelo y vuelven al sensor. Según el tiempo que tarde en volver la señal, ese determina la altura. El radioaltímetro es importante en el despegue y en el aterrizaje, momentos en los que es crucial saber a qué altura está el avión sobre la pista. El Boeing 777 lleva 3 radioaltímetros por seguridad. Esto es así por si falla un radioaltímetro. El avión dispone de otros 2 para proporcionar información precisa sobre la altitud. Pero lo que el mensaje de aviso estaba diciendo era que 2 radioaltímetros estaban fallando y solo funcionaba uno. Esto podría causar complicaciones al aterrizar. Otro inconveniente era cómo podían estar seguros los pilotos de que el único altímetro que funcionaba lo hacía correctamente. Aunque los aviones como este también tienen el altímetro barométrico como respaldo, este es menos preciso
y no es tan esencial como el radioaltímetro en momentos críticos, como el aterrizaje. En el vuelo de Air India, el fallo de 2 de los 3 radioaltímetros generaba gran preocupación, ya que el altímetro barométrico no es tan fiable en situaciones cruciales. El altímetro barométrico utiliza la presión atmosférica para calcular la altura sobre el nivel del mar. Se basa en que la presión atmosférica disminuye al aumentar la altitud. Volvemos al vuelo cuando llevaba una tercera parte del trayecto recorrido. Sobrevolando el océano Atlántico, de nuevo salta la alarma indicando un segundo problema. El nuevo aviso recibido informaba que el sistema TCAST no funcionaba correctamente. El sistema TCAST sirve para evitar colisiones de tráfico. Se trata de un sistema de alerta de tráfico aéreo que ayuda a mantener la seguridad. Es muy útil en las maniobras de despegue y aterrizaje en zonas de gran tráfico, como en aeropuertos grandes como el JFK de Nueva York. Aunque no es esencial en este tipo de vuelos, puede ser muy útil para evitar problemas en situaciones de tráfico aéreo intenso, como ocurriría a la llegada a Nueva York. En este momento del vuelo, su fallo no era crítico, pero la sensación de preocupación se agravó debido a los fallos varios que estaban experimentando. No es habitual que varios instrumentos no relacionados empiecen a fallar a la vez. El APU no funcionaba antes del despegue. Los radioaltímetros comenzaron a dar fallo después del despegue, y ahora también fallaba el TCAST. La situación se complicaba, y lo que era peor, ¿podría haber algún problema mayor y desconocido en el avión que estuviera causando todos estos fallos? A pesar de todos estos fallos, lo único que podían hacer en estos momentos era buscar un aeropuerto alternativo, pero dado que estaban en pleno océano, siguieron hacia Nueva York. En Nueva York eran aproximadamente las 10 de la mañana. Todo estaba nublado y llovía. El vuelo 101 de Air India tenía asignada la pista 4R. El METAR indicaba una visibilidad de 1/4 de milla para la pista y una visibilidad vertical de 200 pies. El vuelo Air India 101 estableció contacto con la torre de control cuando entró en el espacio aéreo de Nueva York. Good morning, Air India 101, final 4 right. Air India 101 Heavy, Kennedy Tower, good morning, you're following an Embraer short final, wind 040 at 4, RVR 3000, runway 4 right, clear to land. 4 right, clear to land, Air India 101. Tras obtener la autorización de aproximación a la pista 4R en el aeropuerto JFK, los pilotos intentaron utilizar el ILS para captar las señales del localizador y guiar su avión hacia la pista de aterrizaje. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el ILS no lograba captar las señales del localizador, indicando que su sistema de aterrizaje instrumental también había fallado. El ILS desempeña un papel crucial en el aterrizaje al utilizar señales de radio y antenas en la pista para guiar al avión de manera segura, especialmente en condiciones climáticas adversas. Este dispositivo no solo ayuda en el proceso de aterrizaje, sino que también permite el aterrizaje automático. En este caso, al no ajustarse a las señales enviadas desde la pista, la tripulación optó por dirigir manualmente el avión hacia la dirección correcta e intentó una aproximación LNAV-VNAV. La aproximación LNAV-VNAV emplea un sistema GPS similar al de los automóviles para aproximar el avión a la pista. A diferencia del ILS, sin embargo, la aproximación LNAV-VNAV no es tan exacta, con una precisión lateral de 0,3 millas náuticas. Por ello, los pilotos necesitan tener contacto visual con la pista antes de aterrizar. Mientras se acercaban a la pista, los pilotos desplegaron el tren de aterrizaje. Justo en ese momento, se generó otro aviso en la cabina que indicaba un problema con el mismo. Tras verificarlo, descubrieron que el tren de aterrizaje había bajado correctamente, siendo una falsa alarma. A pesar de esto, la distracción añadida se sumó a la carga de trabajo de los pilotos. El avión seguía avanzando a una velocidad de unas 4 millas por minuto. Debido a los fallos en los instrumentos y a los problemas con los avisos del tren de aterrizaje, los pilotos no pudieron estabilizar el avión para su aterrizaje, llevándolos a tomar la decisión de dar la vuelta e intentarlo nuevamente. Air India 101, going around, runway 4 right. Air India 101 Heavy, roger, fly runway heading, climb and maintain 2000. Runway heading 2000, Air India 101. Siguiendo las instrucciones de la torre de control, el avión se elevó a 2000 pies en dirección a la pista y los pilotos se comunicaron de nuevo con el controlador de Nueva York. Air India 101 having on west runway 4 right, maintaining 2000, heading 100. Air India 101 Heavy, thank you, radar contact, turn right heading 180, altimeter 3011. Siguiendo las instrucciones de la torre de control, el avión se elevó a 2000 pies en dirección a la pista y los pilotos se comunicaron de nuevo con el controlador de Nueva York.
Radar Air India 101, could we have longer vectors? We were facing some instrument problems as well. Yes, okay, it's pretty busy there, so yeah, you can plan a little bit longer final. Was that the reason for the go-around? AFIRM, because we lost the localizer, we lost and our minima changed, and so there were a lot of issues involved. So we're trying to sort that out, if we can even continue with this approach. ¿Qué es un techo de nubes? El techo de nubes representa la altura que existe desde el suelo hasta la parte más baja de las nubes. Este indicador es crucial para los pilotos, ya que les indica a qué altura sobre el suelo podrán comenzar a visualizar el terreno. En caso de tener un sistema de aterrizaje instrumental, ILS operativo y la capacidad de aterrizar automáticamente, podrían hacerlo con un techo de nubes de 0 pies. Sin embargo, como los pilotos estaban realizando una aproximación sin ILS, necesitaban ver la pista para garantizar un aterrizaje en el lugar correcto. Para ello, requerían un techo mínimo de 550 pies. La torre de control informa al piloto del Air India 101 que el aeropuerto Kennedy y sus aeropuertos alternativos, Newark y Stewart, tenían un techo de nubes de 200 pies, lo que representaba una limitación significativa para los requisitos visuales necesarios durante la aproximación y el aterrizaje. Okay, well right now the weather that I have is showing indefinite ceiling 200 at Kennedy. RVR is 4,500, so that's gotten a little bit better. Yeah, okay, the visibility is fine, but the problem we are facing is with the ceiling, because we can't continue with the ILS with a ceiling of 200, because every time we try to lock on to the localizer, the instrumentation doesn't allow us to do that. Okay, so you cannot do like an autoland or something? No, autoland is not available, because both, we've got two radio altimeter failures, so we're on one radio altimeter, we've got TCAS failures, we've got all multiple instrument failures. Okay, so let me try and find, so you need something with a better, so what ceiling do you need? We need something where we, we have, where we can do like a non-precision approach, and, anything above like 600 or so. Okay, I got it. Okay, I understand now. Just fly heading 220, let me find some weather, pull some weather up and let me find something. Okay, thanks. Se plantea otro inconveniente para los pilotos en ese momento. Deseaban conservar el combustible restante para tener la posibilidad de realizar múltiples intentos de aterrizaje, en caso de que fuera necesario. Esto implicaba que debían buscar un aeropuerto cercano al área de Nueva York para aterrizar, y no tenían la opción de dirigirse a lugares más distantes como Boston o Washington para realizar el aterrizaje allí. A medida que su suministro de combustible disminuía, los pilotos comenzaban a recurrir a las reservas. El combustible extra que habían cargado en Delhi estaba mostrando su utilidad. And just before I go away, what was your potential alternate? The primary alternate was Newark, and the secondary alternate is Stewart, but both seem to be, in the same sort of situation. Gotcha. Okay, I'm going to do some research. I'll get back to you in a second. Just hang on a second. Yeah, thank you. Air India 101 Heavy, I'm having trouble finding anything that's really that good. I have Albany is 600 feet overcast, and Boston, Logan would be 500 overcast. I'm trying to find Washington Dulles is at 200 feet also. Okay. We were just checking Boston as well, because we're getting a little low on the fuel as well, so we need to decide quick. And we're burning quite a lot at this altitude. Get higher, we can burn a little less fuel, and then I believe Pittsburgh is 2,500. 2005, that's, we'll have to just check for the fuel as far as Pittsburgh goes. Air India 101 Heavy, when you have time, can you give me the fuel remaining in minutes, or in minutes? Yeah, we'll just get back to you. Okay. Air India 101
Heavy. I think based on the weather that we have in the area and based on the forecast that I'm seeing, I think Bradley, Kilo Bravo Delta Lima will be your best option. Okay, and what's the ceiling there? Okay, right now the ceiling at there is 500 overcast, and then the forecast is calling it for it to get better after, between now and 1500 Zulu, it should get a little bit better. They're saying 1,500 feet at 1,500 Zulu. Okay, the other thing that we could try over here, because we've got a trend showing it's the ceiling at JSK is also improving a bit. I could try a VNAV approach, a quick VNAV approach over here. Okay. And see, it can take us down in a situation like this because we're really, stuck and there's no fuel. And I'm showing Newark just had a special, and they're showing 400 overcast. They just had a special at 1205 Zulu, so about 6 minutes ago. Okay. Yes, sir. The weather came up to 400 feet overcast at Newark. La torre de control de salidas comunicó a los pilotos un nuevo informe meteorológico especial, METAR, publicado por Newark, indicando que la altura del techo se había incrementado a 400 pies. Ante esta información, los pilotos tomaron la decisión de intentar aterrizar en Newark, a pesar de que el techo de 400 pies aún estaba por debajo de los 550 pies necesarios, por lo que esta situación presentaba grandes riesgos. Okay, so you want to do the VNAV approach into Newark, is that correct? That's right. That's the only option that we have because, this ILS is unpredictable because every time we turn towards the localizer, it's just gone. Okay, so your ILS is out of service on both sides of the airplane, right? That's correct. And then you said also the radar altimeters are out on both sides of the airplane? That's right. We are on a single radio altimeter now. Al vuelo 101 de Air India le quedaban poco más de 7.000 kilos de combustible en esos momentos para finalizar el viaje. Air India 101, other than both ILSs, both radar altimeters, what other things have failed on the airplane? Basically here we've got single source radio altimeter, we've got TCAS failure, no auto land, wind shear system, auto speed brake, and APU is unserviceable as well. Okay, Air India 101, so just when you get a chance, give me the people on board and the fuel on board, please. We have total of 370 and fuel, 7,200 kgs, Air India 101. Esta pregunta del controlador les recordó lo crítica que era su situación en ese momento. El vuelo 101 de Air India entró en contacto con la torre de control del aeropuerto de Newark en este momento, donde se les asignó de nuevo la pista 4R. Estaban preparados por si se complicaban las cosas y requerían asistencia en el aterrizaje. Air India 101 Heavy, emergency personnel will be standing by. Thank you, Air India 101. Truck 1, while we wait here, nature of emergency is a computer failure. Aircraft type is a Boeing 777 Whiskey model. 270 souls on board and 72,000 kilos of fuel. Tras más de 14 horas de vuelo, bajo una gran tensión y escasos de combustible, estaban intentando aterrizar el Boeing 777, completamente cargado de pasajeros, en uno de los corredores aéreos más transitados del mundo, además con varios de sus instrumentos vitales sin funcionar. Para rematar la situación, el clima no acompañaba y solo veían nubes desde la cabina, esperando que se dispersaran para vislumbrar la pista de aterrizaje. Al descender, notaron que el avión estaba más alto de lo necesario en su trayectoria ideal. Si no corregían esto pronto, tendrían que dar una segunda vuelta y consumir más combustible del que disponían, lo cual no se podían permitir. De forma majestuosa, el capitán Palia corrigió la trayectoria inclinando el morro hacia abajo, pero esto hizo que el avión acelerara más, y el avión se situó a una altura demasiado baja. Los controladores, al notarlo, alertaron urgentemente a los pilotos. Finalmente atravesaron las nubes a 400 pies, pero para más tensión,
se dieron cuenta de que estaban demasiado alto y desviados hacia la derecha. El capitán Paglia ajustó el vuelo dirigiendo el morro hacia abajo y hacia la izquierda, logrando alinearse con el centro de la pista, para aterrizar finalmente sin problemas en el aeropuerto de Newark. Minutos después del aterrizaje, se desató en el aeropuerto una tormenta eléctrica. Por los pelos se salvaron. Si el capitán hubiera retrasado su aproximación o necesitado dar una segunda vuelta, habría sido imposible aterrizar, llevando a este vuelo al peor de los finales. Los informes finales de Air India sobre la investigación del incidente del vuelo 101 no muestran la causa exacta de los fallos de los instrumentos. Sin embargo, se sospecha que el ordenador principal de la aeronave, responsable de controlar sistemas técnicos, diagnósticos y mantenimiento, pudo ser el causante de todo este caos. Este caso muestra la vital importancia de seguir los controles de seguridad al pie de la letra y no forzar el despegue con errores aunque en un principio se pensase que no eran vitales. El vuelo 101 de Air India estuvo al borde de la catástrofe, pudiendo haberse evitado abortando el vuelo antes de la salida, ante los fallos detectados en la aeronave. Incluso se pudieron haber desviado a otro aeropuerto, tras el segundo aviso de fallo. La pregunta es por qué no lo hicieron y decidieron continuar, con la vida en juego de casi 400 personas a bordo. ...14 de septiembre de 1999... Aeropuerto Internacional de Girona, España. Un avión Boeing 757, operado por Britannia Airways, se encuentra en la fase de aproximación al aeropuerto, enfrentando condiciones meteorológicas desafiantes debido a las fuertes tormentas. A las 7:45 de la tarde, hora local, el vuelo 226A de Britannia Airways realizaba los preparativos en el aeropuerto de Cardiff, Gales, para un vuelo con destino el aeropuerto de Girona, en España. A bordo de la aeronave viajaban 236 pasajeros, entre ellos 3 niños. Todos los ocupantes eran de nacionalidad británica y formaban parte de un grupo turístico organizado por Thomson Travel, que buscaban disfrutar de un clima soleado en España. La tripulación de la aeronave, compuesta por 9 miembros, incluía 2 pilotos y 7 tripulantes de cabina. A pesar de ser conscientes de la presencia de lluvia en el aeropuerto de destino, desconocían la gravedad de las condiciones climáticas que tendrían que enfrentar en menos de una hora. Los pilotos habían recibido la previsión meteorológica y fueron informados de que en Girona temporalmente habría tormentas y lluvia, con visibilidad de 2.000 metros. Antes de despegar, la tripulación evaluó las previsiones meteorológicas y, teniendo en cuenta la información disponible, el capitán decidió de cargar combustible extra, equivalente a 15 minutos de vuelo, como precaución ante posibles inconvenientes que pudieran surgir durante el trayecto. Se contemplaron los aeropuertos de Barcelona y Reus como alternativas, en caso de que las condiciones meteorológicas impidieran el aterrizaje en el aeropuerto de Girona. Ambos presentaban pronósticos meteorológicos similares a los de Girona en cuanto a tormentas. Como tercera alternativa, se consideró el aeropuerto de Toulouse. La aeronave, un Boeing 757-204, con matrícula GBIAG, había sido fabricada en el año 1992. Fue entregado a Britannia Airways en el año 1993. Este avión estaba equipado con 2 motores turbofan Rolls-Royce. Su configuración interior constaba de 235 butacas de pasajeros, dispuestas en unidades de 3 asientos en su mayoría. Hasta ese momento, la aeronave había acumulado un total de 26.429 horas de vuelo. El capitán era Brendan Nolan, de 57 años de edad, reconocido por sus colegas pilotos como uno de los más experimentados en Britannia Airways. Contaba con una amplia experiencia y hasta entonces
había acumulado casi 17.000 horas de vuelo, de las cuales aproximadamente 3.500 eran en el Boeing 757. El primer oficial de identidad anónima, en comparación con el capitán, era menos experimentado. Con 33 años de edad, había acumulado poco menos de 1.500 horas de experiencia de vuelo, principalmente en el modelo 757. Asumiría las responsabilidades de pilotar la aeronave en este primer tramo del viaje. A las 11:15 de la noche, hora local, cuando la aeronave se encontraba dentro del alcance de radio del aeropuerto de Girona, los pilotos establecieron contacto con el control del tráfico aéreo, solicitando información meteorológica actualizada. El controlador aéreo les proporcionó detalles sobre las condiciones, indicando que en ese momento se registraba una tormenta hacia el suroeste del aeropuerto. Los pilotos iniciaron el descenso, y el primer oficial solicitó a la tripulación de cabina que asegurara la cabina. Además, advirtió tanto a la tripulación como a los pasajeros que la aproximación sería turbulenta. Los pilotos observaron las tormentas en el radar meteorológico de la cabina. De hecho, un miembro de la tripulación informaría más tarde al capitán que la aeronave había sido alcanzada por un rayo en el lado izquierdo durante el descenso. A pesar de esto, la tripulación decidió continuar con la aproximación. Dado que la aeronave no había sufrido daños, el controlador dio a los pilotos la opción de realizar una aproximación ILS, Instrument Landing System, en la pista 20. El ILS, o Sistema de Aterrizaje por Instrumentos, es un tipo de aproximación en la que los pilotos utilizan sus instrumentos para seguir un conjunto de radiobalizas que les guían hacia la pista. La aproximación por el sistema ILS resulta particularmente útil en condiciones climáticas adversas, como lluvia o niebla, cuando los pilotos tienen dificultades para visualizar la pista a través del parabrisas. En este caso, la aproximación habría sido relativamente sencilla. No obstante, debido a los fuertes vientos en cola, la lluvia y a la pendiente cuesta abajo de la pista mojada, los pilotos optaron por una decisión más segura y decidieron aterrizar en la dirección opuesta, en la pista número 02. La decisión de aterrizar en la pista 02 fue prudente, pero no imaginaban que generaría complicaciones operativas. Esta pista no contaba con un sistema de aterrizaje por instrumentos ILS, lo que obligaría a los pilotos a realizar un tipo más complejo y anticuado de aproximación por instrumentos, denominado aproximación GRN-WE-ORDME. Esto aumentaría considerablemente su carga de trabajo. A medida que se aproximaban al aeropuerto, cuando recibieron la autorización del Control de Tráfico Aéreo, ATC, para iniciar este tipo de aproximación, el capitán asumió el control de los mandos de la aeronave. El capitán, que contaba con más experiencia, estaba en mejores condiciones para realizar esta aproximación más complicada, especialmente en condiciones climáticas adversas. A partir de este punto, las condiciones empeoraron minuto a minuto. Aproximadamente a las 11:20 de la noche, el capitán activó los frenos de velocidad para agilizar el descenso de la aeronave. Sin embargo, durante los preparativos de la aproximación con el primer oficial, retiró la mano de la palanca de los frenos de velocidad y al hacerlo, olvidó volver a colocarla en su sitio original. La disminución del combustible, combinada con las condiciones climáticas desfavorables, limitó aún más las opciones de los pilotos. A medida que se acercaban al aeropuerto, las turbulencias generadas por la tormenta aumentaban, alcanzando una gran intensidad. Las cartas de aproximación del capitán se cayeron al suelo, debido a las intensas turbulencias. Intentó recuperarlas, pero no tuvo éxito. A partir de este momento, el capitán dependería del primer oficial para recibir indicaciones sobre la velocidad y altitud, para ejecutar la aproximación correctamente. Finalmente, durante la desafiante fase de aproximación, el capitán logró visualizar las luces que iluminaban la pista de aterrizaje. Sin embargo, en ese mismo instante, el controlador se comunicó con la aeronave para darles malas noticias, informándoles que la dirección del viento había cambiado, y ahora soplaba en sentido contrario, con una velocidad de 12 nudos. Aterrizar con una velocidad de 12 nudos en una pista mojada durante una tormenta es una maniobra demasiado arriesgada. Por esta razón, el capitán decidió abandonar la aproximación y dar media vuelta para aterrizar en la dirección opuesta. De nuevo ascendieron a 5.000 pies, y comenzaron a dar la vuelta para preparar el aterrizaje en la pista 20. Durante la primera aproximación,
Los pilotos habían acordado que si no pudieran aterrizar en Girona en el primer intento, se desviarían a Barcelona. Sin embargo, al comprobar las condiciones meteorológicas de Barcelona, descubrieron que también eran adversas, y posiblemente incluso peores que en Girona. Descubrieron que contaban con suficiente combustible para realizar otro intento de aterrizaje en Girona, por lo que decidieron continuar con la segunda aproximación. Dada la proximidad al aeropuerto, los pilotos omitieron la breve sesión informativa de aproximación y comenzaron a descender por medio del sistema de aterrizaje por instrumentos, ILS, hasta la pista 2-0. Sin embargo, justo al iniciar el descenso, apareció un mensaje crítico en la computadora de gestión de vuelo, indicando que en caso de desviarse a Barcelona, aterrizarían con menos de los 2.800 kilos de combustible, establecidos como el mínimo por la aerolínea. Esto les generaría problemas con la compañía, y ahora se sentían bajo una presión cada vez mayor, para realizar el intento de aterrizaje en el aeropuerto de Girona. Eran las 11:45 de la noche, y las luces de aproximación de la pista se hicieron visibles a través del parabrisas. El avión experimentaba turbulencias que lo balanceaban de un lado a otro, mientras el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas era notablemente fuerte. A menos de 30 segundos del aterrizaje, el capitán desactivó el piloto automático y tomó el control manual del avión. En un instante, notó que la aeronave estaba ascendiendo más de lo deseado, en comparación con el ángulo de aproximación ideal. De manera inmediata, ajustó la posición del morro hacia abajo para corregir esa situación. Cuando apartó la mirada de sus instrumentos, el capitán se encontró con que todo lo que veía a través del parabrisas estaba completamente oscuro, sin tener claro lo que había ocurrido, y la pista de aterrizaje había desaparecido de su alcance. Mantuvo la aeronave en su posición actual, hasta que de manera repentina se escuchó la advertencia de proximidad al suelo. La rueda delantera de la aeronave impactó inicialmente contra la pista y rebotó en el aire. La repentina desaceleración tras el impacto en la pista hizo que el capitán fuera empujado hacia adelante en su asiento, lo que a su vez provocó que moviera los controles hacia adelante, empujando el avión de nuevo hacia la pista por segunda vez. Este impacto fue tan severo que desplazó el tren de aterrizaje de la parte delantera hacia atrás contra el fuselaje, empujándolo hacia el compartimiento electrónico, situado debajo de la cabina. Este gran impacto resultó en la pérdida completa de la energía eléctrica de la aeronave, desactivando no solo los instrumentos y las luces de la cabina, sino también los spoilers, los inversores de empuje, los sistemas antideslizantes, los frenos automáticos e incluso el registrador de datos de vuelo. Increíblemente, el problema más grave aún estaba por ocurrir. Desde la torre de control, el controlador solo pudo observar las gotas de lluvia que surgían de la pista y se desvanecían en la oscuridad. Inmediatamente pulsó el botón de encendido de las luces, pero se alarmó al darse cuenta de que no respondía. En el avión, la situación estaba a punto de volverse crítica, cuando el conjunto de la rueda delantera del tren de aterrizaje se estrelló contra la parte inferior del fuselaje. Se rompieron 2 de los 4 cables que conectaban los aceleradores del motor en la cabina con los motores. Por si la situación no fuera lo suficientemente complicada, los 2 cables que se rompieron controlaban la reducción de la aceleración de los motores, mientras que los 2 cables restantes eran los responsables de aumentar la aceleración de los motores. Como consecuencia de esto, los motores empezaron a girar a alta potencia. La aeronave se deslizaba fuera de control a lo largo de la pista, sin energía eléctrica, y con la potencia de los motores al máximo. En esas condiciones los pilotos eran incapaces de detener el avión. La aeronave siguió avanzando por la pista, arrastrando por la misma el fuselaje durante más de 1 kilómetro, antes de deslizarse a gran velocidad sobre la hierba mojada a la derecha, fuera de la pista. Impactó contra una pequeña colina, y experimentó un breve vuelo no controlado, antes de atravesar la valla perimetral del aeropuerto y colisionar en el campo, donde la aeronave se partió en 3 fragmentos, y finalmente se detuvo. Durante ese gran impacto final, el capitán golpeó su cabeza contra el marco de la ventana y perdió el conocimiento. En la cabina de pasajeros, todo se encontraba desordenado, con varias filas de asientos arrancadas del suelo, y el equipaje de los compartimentos superiores, esparcido por todas partes. La mayoría de los pasajeros resultaron ilesos,
Pero no todos corrieron la misma suerte, ya que 44 de los 236 pasajeros resultaron heridos. La evacuación fue eficiente, ya que en pocos minutos, la tripulación de cabina logró que todos los pasajeros abandonaran la aeronave. Sin embargo, los pasajeros comenzaron a inquietarse cuando, una vez fuera de la aeronave, los servicios de emergencia no llegaban en su ayuda, mientras permanecían en la oscuridad total del campo mojado. Mientras tanto, en la torre de control, el controlador aéreo, que había presenciado chispas saliendo del avión, no tenía información sobre los eventos posteriores al aterrizaje, especialmente después del apagado de luces y el fallo del botón de encendido. El controlador aéreo se puso en contacto con la estación de bomberos para informarles de lo sucedido, y de que había perdido contacto con el avión después del aterrizaje. Además les informó de que había visto cómo salían chispas de la aeronave. No tenía información precisa sobre su ubicación, pero supuso correctamente que debía estar en el extremo sur del aeropuerto de Girona. Los pocos camiones de bomberos que se encontraban disponibles en la zona se dirigieron rápidamente hacia el extremo sur de la pista, pero al llegar allí no encontraron ni rastro del avión. Al no localizar la aeronave, se dirigieron rápidamente al extremo norte de la pista, pero allí tampoco pudieron localizarlo. Sorprendentemente, un pasajero había caminado desde la aeronave estrellada a través de la pista de aterrizaje hasta la terminal, donde se encontró con el jefe de seguridad del aeropuerto. El oficial de seguridad rápidamente subió a su vehículo y se dirigió hacia donde se encontraba la aeronave. Al llegar al perímetro del aeropuerto, se encontró con los bomberos, que habían localizado el avión momentos antes, y también estaban intentando atravesar la valla para llegar al campo embarrado, donde se encontraba la aeronave y sus pasajeros. Finalmente, después de 18 minutos de búsqueda del avión, y otros 6 minutos intentando atravesar la valla perimetral y alcanzarlo en el barro, los bomberos lograron llegar hasta los pasajeros. La intensa lluvia dejó a algunos pasajeros literalmente atrapados en el barro, requiriendo ser rescatados. Debido a la ubicación de la aeronave y la ubicación del campo circundante, los servicios de emergencias tardaron más de 1 hora en llevar a todos los pasajeros a la terminal y en trasladar a los que resultaron heridos hasta el hospital. Uno de los pasajeros, que fue trasladado al hospital y dado de alta inicialmente por sospecha de heridas leves, lamentablemente falleció 5 días después del accidente, debido a lesiones internas no detectadas en ese momento. Afortunadamente, todos los demás pasajeros hospitalizados fueron dados de alta poco después de su ingreso y se recuperaron favorablemente. El informe final del accidente fue elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil de España. Los investigadores entrevistaron a varios testigos y descubrieron que las luces del aeropuerto se apagaron al menos 3 o 4 veces la noche del accidente, debido a los rayos. Se confirmó que esto volvió a ocurrir cuando el vuelo 226A de Britannia Airways estaba a punto de aterrizar. Durante las entrevistas con ambos pilotos, los investigadores determinaron que ninguno de ellos se percató del momento exacto en que las luces de la pista se apagaron, ya que estuvieron concentrados revisando los instrumentos. Esto resultó ser muy desconcertante, ya que los pilotos se dieron cuenta de que solo había oscuridad frente a ellos, cuando levantaron la vista hacia el parabrisas delantero de la aeronave. Los pilotos se sorprendieron aún más por el primer contacto totalmente inesperado con la pista, ya que las indicaciones de altitud habituales, 50, 40, 30, 20, 10, fueron anuladas por la alerta de descenso, que avisaba a los pilotos de que estaban descendiendo demasiado rápido, pero no indicaba a qué altitud se encontraban del suelo. El impacto repentino al perder completamente la vista de la pista pudo haber dificultado que el capitán iniciara una maniobra de escape, que es el procedimiento estándar cuando se pierde la vista de la pista de aterrizaje. Además, la alta carga de trabajo que la tripulación había experimentado en los minutos previos podría haber contribuido a no realizar dicha maniobra. Este era su segundo intento de aproximación a una pista diferente a la programada inicialmente, con condiciones climáticas desafiantes y con poco combustible, lo que añadía más presión para aterrizar en Girona y evitar explicaciones adicionales a su compañía por aterrizar en Barcelona con menos combustible del mínimo permitido. La tripulación, sin duda, experimentó una gran presión para llevar a cabo con éxito esta aproximación. Esto podría haber contribuido aún más a su incredulidad, cuando las luces de la pista desaparecieron justo unos segundos antes del aterrizaje.
A pesar de un conjunto de circunstancias aparentemente desafortunadas y fallos graves, fue una gran suerte que el avión se saliese fuera de la pista, exactamente donde lo hizo. Si el avión se hubiera salido de la pista un segundo antes, se habría estrellado contra los árboles, rompiéndose en muchos pedazos y probablemente causando víctimas mortales a bordo. Alternativamente, si hubiera abandonado la pista unos segundos más tarde, se habría estrellado contra más árboles, y luego habría sufrido una caída pronunciada hacia el campo que se encontraba más abajo. Aunque pueda parecer que un accidente como este, con todas sus desafortunadas coincidencias, es imposible de evitar, el informe final realizó una serie de recomendaciones de seguridad, con el objetivo de reducir las posibilidades de que eventos similares ocurran en el futuro. Esto incluyó la recomendación dirigida a Boeing, para que rediseñara la carcasa del tren de aterrizaje delantero y el compartimento eléctrico, para evitar que futuros impactos del tren delantero resultasen en la pérdida total de los sistemas de la aeronave. El informe también recomendó que la Agencia Europea de Seguridad de la Aviación exija formación adicional. Además, se sugirió al aeropuerto de Girona que nivelara el terreno alrededor de la pista y eliminara los árboles, para garantizar que cualquier avión involucrado en un posible accidente en el futuro no dependiera únicamente de la suerte para evitar los obstáculos mortales.